¿Usted conoció a los folcloristas? Sí, conoció a los folcloristas. Conocí muy bien a los folcloristas, sobre todo a Nieto. ¿No era Adrián Nieto? Sí. Que era un gran músico, ¿no? Violinista. Me enseñó guitarra, me enseñó requinto jarocho él, una de las bandas que tuve. Sobre todo a él al que era su líder, cuyo nombre no quiero acordarme, que alguna vez que les hice una entrevista hizo el ridículo más espantoso del mundo. No lo soportaba yo realmente. Independientemente de reconocer la capacidad musical de algunos de ellos, sin duda alguna, pero no eran, porque finalmente se subieron al extremo de lo que al principio no hacían, que era política. Luego resultaba que todo era política. Entonces yo me acuerdo cuando René, bueno, ya dije el nombre, René Villanueva, me dijo en una entrevista, es que si no tienes mensaje político, te pasa lo que al barroco, que se va y nadie se acuerda. Yo me quedé mirándolo. Fui con Bach, le dije, oye, ya te olvidaron, si tú eres la base de toda la música occidental. Viví en ese tipo de alucinaciones, Villanueva. Entonces, no, los oía yo y fui a varios conciertos de ellos y demás, pero al final resultó que no lo soportaba yo mucho. Y acabé mal con el folclore precisamente el día que me di cuenta de que era más contestatario el rock y que ellos detestaban al rock por pose. Me acuerdo uno que presentó, ese día es inolvidable para mí. Un compañero de una peña, lo tengo en gran estima, pero estaba cabreadísimo porque habían usado el Cóndor Pasa unos yanquis malvados que eran, no sabía él cómo se llamaba, sino Simón y Garfunkel. Y mira, papá, sabes perfectamente que son Simon y Garfunkel. Eso de Garfunkel te lo estás diciendo por hacer el show y no hagas show. Y segundo, ¿qué tradicional va a ser el Cóndor Pasa si pertenece a una zarzuela de 1930? Que tiene de folclórico lo que yo tengo de Guerrero Guatuzzi, compadre. Entonces ahí me di cuenta que se estaba viviendo una simulación pseudo folclórica de muchísima pose y me regresé corriendo al rock a tocar el bajo en una banda de unos amigos míos.